Revelado. La sorprendente decisión de una madre tras descubrir la infidelidad de su esposo en vida. Marisol, con la bata arrugada y el cabello en un desordenado moño, se encontraba en la cocina de su pequeño apartamento, tratando de distraer a sus hijos con cuentos antes de la cena. La rutina era su refugio, un espacio donde las adversidades se hacían un poco más llevaderas. Pero esa tarde, un pitido en su teléfono interrumpió la calma. Era un mensaje que cambiaría todo. Su esposo, a quien había dejado de lado como un mal recuerdo, había regresado. No había sido bienvenido en años. No cuando su traición dejó una herida tan profunda. No sabía si debía abrir ese mensaje, pero una parte de ella sentía que debía hacerlo. Un aviso se encendía en su interior. ¿Qué pudo haber cambiado? El texto era directo, pero la verdad lo envolvía en un halo de pesadez. No solo estaba de vuelta en su vida, traía consigo un relato oscuro de una infidelidad, una conexión con una enfermera joven del propio hospital donde trabajaba Marisol. Un torrente de emociones se agolpó en su mente: traición, rabia, decepción. Mientras sus hijos reían, ella se sentía como si se ahogara en un mar de pensamientos turbulentos. Su hogar, un recinto de amor y esfuerzo, ahora vibraba con un eco de desconfianza. ¿Y si me duele otra vez? ¿Y si esa mujer se convierte en parte de su vida? Se preguntaba, su corazón acelerándose con cada letra que se grababa en su mente. Los días siguientes fueron un torbellino. Marisol se esforzaba por mantener la normalidad, sonriendo a sus hijos, ocultando un peligro inminente que se cernía sobre su mundo. La angustia a veces se manifestaba en su estómago, como una presión aplastante que le recordaba que algo había cambiado, que no podía seguir viviendo como hasta ahora. ¿Debería volver a enterrar sus sentimientos por el bien de sus pequeños? ¿Es correcto permitir que él entre de nuevo? Lo ha hecho una vez, ¿por qué no lo haría otra vez? No podía evitar cuestionarse, temiendo que esa decisión podría llevarla a una nueva ruptura. Ya había sufrido bastante como para arriesgarse a perder a sus hijos en ese camino volátil. El apoyo de su madre se convierte en su única luz en medio de la tormenta. Las decisiones que tomes no solo reflejan quién eres, sino también quién deseas ser, le aconsejó su madre mientras se sentaban en la vieja mesa de la cocina con la niebla del caos envolviendo su mente. Marisol se sentía atrapada en una red de emociones opuestas, una madre que deseaba proteger a sus hijos, pero que también se enfrentaba al eco de su propio coraje. ¿Era posible perdonarle sin arriesgar su paz mental? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El horizonte de su vida se tornaba sombrío. Cada día que pasaba, Marisol lo sentía más cerca, observándola desde las sombras de su pasado. Cuando él, finalmente, se plantó frente a ella, la angustia le oprimió el pecho. «He cambiado», dijo, y sus palabras resonaron como una campana vacía, carente de promesas cumplidas. Las miradas entre ellos estaban cargadas de un silencio infernal. Marisol, con el rostro en llamas de emociones reprimidas, sabía que una decisión crucial se acercaba. ¿Serás capaz de perdonar y arriesgar el presente por un pasado traicionero, o construirás un futuro sin él, aunque duela? Mientras sus hijos jugaban ajenos al nuevo conflicto, ella se aferró a la esperanza de que su elección la guiaría hacia una mejor versión de sí misma, porque, al final, era su historia la que estaba en juego. El rostro de Marisol reflejaba un mar de emociones mientras enfrentaba la figura imponente de su esposo. Cada palabra de él le sonaba como un eco distante, desgastado por el tiempo y la desconfianza. Se sentía atrapada entre dos mundos, el que había construido con esfuerzo y amor para sus hijos, y el que él intentaba reintroducir en su vida tras su traición. Había pasado tanto tiempo sin él, que ahora su presencia era casi ajena. Un recuerdo que hacía tambalear su reciente estabilidad. Su mente giraba en torno a preguntas de difícil respuesta. ¿Realmente había cambiado?
Las promesas vacías de cambio parecían un simple reflejo de su deseo de volver a tener control, de reinstalarse en su vida como si nada hubiera sucedido. Ella sabía que un perdón fácil podría desencadenar un ciclo de dolor, pero ¿qué pasaría si su desconfianza la llevaba a perder lo poco que había logrado reconstruir? Mientras reflexionaba, el eco de las risas infantiles en la sala le dio un breve respiro de calma. Sus hijos, ajenos a la tormenta emocional que azotaba a Marisol, representaban su razón de ser, su ancla en un mar de incertidumbres. Esa imagen contrastaba con la culpa que comenzaba a consumirla. Si vuelvo a abrir la puerta, ¿los protegeré realmente?, pensó. La presión de ser una madre fuerte, resiliente y amorosa comenzaba a pesarle. Pero también reconocía que ser vulnerable frente a sus hijos podría ofrecerles una lección invaluable sobre la honestidad y la fortaleza. A medida que pasaban los días, Marisol se permitió explorar sus emociones. Se dedicó tiempo a sí misma, algo que había olvidado al adoptar la carga de madre soltera. Abandonó la rutina diaria por un par de horas, dedicándose a la pintura, algo que siempre había sido su escape creativo. Con cada pincelada encontró no solo claridad, sino también una conexión con su propia identidad, esa parte de ella que había sido sofocada bajo la presión del dolor y la responsabilidad. Durante esas sesiones de arte, su mente divagaba. ¿Qué significaría realmente un cambio? ¿Cómo se veía la reconciliación desde un nuevo ángulo? Un día, sentada frente a su lienzo, una epifanía la sacudió. Si iba a considerar la posibilidad de reconstruir su relación con él, debería hacerlo como una mujer fortalecida, no como una víctima de su traición. Esa revelación la impulsó a confrontar sus verdaderos sentimientos, a ser honesta no solo con él, sino consigo misma. ¿Qué quiero realmente? ¿Perderme en su historia o escribir la mía propia? Con renovado coraje, se preparó para la conversación que sabía que debía tener. Un diálogo sincero, donde se exploraran no solo los errores, sino también las expectativas. Necesitaba establecer límites claros sobre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que estaba dispuesta a dejar atrás. La idea de poner su voz en el centro de su propia narrativa comenzó a resonar en su mente como un mantra, reafirmando su valor y su derecho a ser escuchada. Marisol se dirigió a su sala, con un leve temblor en el estómago pero con determinación en sus pasos. Era el momento de enfrentarlo. Sabía que la decisión que tomara ese día podría cambiar la dirección de su vida y la de sus hijos. Mientras la puerta se abría y él la miraba expectante, la pregunta seguía reverberando en su mente. ¿Estaría dispuesta a ser la arquitecta de su propio destino o dejaría que su pasado la definiera una vez más? Cerrando la distancia entre ambos, tomó aire profundamente. Era ahora o nunca, su oportunidad de transformar el dolor en poder. Pero en medio de esa lucha interna, otro mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo su resolución. La curiosidad la distrajo por un instante, pero la sombra de la incertidumbre se cernió de nuevo. ¿Qué otro desafío tendría que afrontar? Las paredes de su hogar empezaban a temblar con el eco de un futuro incierto. Marisol sintió que su corazón se aceleraba al recibir la notificación del mensaje. Era un recordatorio de que la vida seguía avanzando, pero también de que había más en juego que su confrontación emocional con su esposo. Era un mensaje de su madre, reconociendo el esfuerzo que había hecho en los últimos meses para recuperar su vida, invitándola a una exposición local de arte. Por un instante, se sintió dividida. Debía priorizar una salida personal que podría ofrecer un espacio de autoexpresión y crecimiento, o mantenerse encerrada en la turbulencia de su hogar. El dilema la llevó a la cocina, donde sintió el suave roce de la luz del sol que entraba por la ventana. Las palabras de su madre resonaban en su mente. La vida es un lienzo en blanco, hija. Solo tú decides qué pintarlo. Esta metáfora tan simple la hizo reflexionar sobre su situación actual. ¿Por qué habría de permitir que las sombras del pasado definieran su futuro? Con el espíritu decidido a recuperar su autonomía, Marisol contestó a su madre que asistirá a la exposición. Sería un primer paso hacia su reconstrucción personal, incluso si significaba dejar a su marido con la incertidumbre de qué sucedería a continuación. Sin embargo, mientras se preparaba, el temor de lo que pudiera suceder al día siguiente la invadió. ¿Podría dar ese salto sin mirar atrás?
Esa noche tuvo otro encuentro inesperado. El teléfono sonó, pero no era un mensaje cualquiera. Era un video inesperado de una amiga que había encontrado una galería que podría exhibir el trabajo de Marisol. Fue como un rayo de esperanza que la iluminó. Allí, frente al espejismo de contrariedades y emociones, se dio cuenta de que su arte era su voz, una extensión de todo lo que había callado. A través de la pintura, podría contar su historia de lucha y resiliencia. Con cada trazo en el lienzo, su visión se iba aclarando más. La paleta de colores que elegía era un reflejo de su recorrido emocional. Pulsos de roja pasión, toques de azul que evocaban tristeza, pero también destellos de amarillo que comenzaban a asomarse en su vida. A medida que pasaban las noches, reveló una faceta de sí misma que no conocía, la habilidad de transformar lo adverso en belleza. La exposición que se aproximaba se convirtió en una meta tangible. Así, además de preparar su discurso para la conversación que tendría con su esposo, comenzó a escribir sobre lo que había estado sintiendo. En esos escritos, Marisol empezaba a redescubrir su voz. Se dio cuenta de que su lucha no era solo una batalla personal, sino un camino hacia la autenticidad que podría llevarla a enfrentar no solo a su esposo, sino también al mundo. Cuando llegó el día de la exposición, Marisol se sintió proyectada hacia algo nuevo. En lugar de amedrentarse por el rechazo potencial de su esposo, permitió que su arte hablara por ella, demostrando que en medio de la devastación siempre hay espacio para la reconstrucción. Sin embargo, mientras se preparaba para compartir sus obras y representar su viaje interno, recibió una llamada inesperada de su esposo. Era claro que sabía sobre la exposición y estaba decidido a asistir. Su voz, trémula y llena de una desesperación palpable, hizo que las nuevas expectativas de Marisol se tambalearan. «No quiero que te vayas, Marisol, no puedo perderte de nuevo», dijo él con un tono que despertó antiguos recuerdos. La decisión había sido clara hasta ese momento, pero ahora el futuro se desdibujaba de nuevo. Ahora había llegado el momento de trazar otra línea. Marisol miró su obra, esa misma que había comenzado a tallar como una expresión de libertad. La pregunta no solo era si asistiría a la exposición, sino si dejaría que su pasado la absorbiera de nuevo o si seguiría adelante en su camino de autodescubrimiento. Con cada latido de su corazón, la tensión se acumulaba. La última pincelada aún no estaba terminada, y su futuro quedaba en el aire. ¿Iba a permitir que su esposo interrumpiera su proceso de sanación, o se arriesgaría a decir lo que realmente necesitaba? Marisol cerró los ojos. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Marisol respiró profundamente, sintiendo el aire cargado de emociones contradictorias. La exposición se acercaba, y en su mente danzaban imágenes de sus obras y el rostro de su esposo, el hombre que había compartido su vida y, sin embargo, había contribuido a su desasosiego. Su propia voz interior luchaba por ser escuchada, un eco de dudas que la arrastraba de un lado a otro. En la soledad de su estudio, se enfrentó a un lienzo en blanco que contenía la proyección de todo lo que esperaba ser. Sus pinceles, desbordados de colores vibrantes y sombras profundas, eran los instrumentos de su liberación. Mientras daba cada trazo, la angustia relacionada con su pasado se desvanecía lentamente, dejando espacio para nuevas posibilidades. Cada visión que evocaba comenzaba a reivindicar el poder de su narrativa, transformando la oscuridad en una explosión de color. Pero a pesar de la efervescencia creativa, su mente no dejaba de volverse hacia la llamada de su esposo. La intimidad de su voz despertaba viejos miedos y un ambiente cargado de nostalgia. Recordó la dulzura de los días pasados, cuando todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, también recordó las largas noches de silencio y la soledad que se había apoderado de su corazón. ¿Era posible hallar un balance entre la vulnerabilidad y la fortaleza? Marisol decidió que el arte era su refugio y su resistencia. Con cada paso, se sumergió más en su trabajo. Aquella mañana, centró su deseo en la creación de una pieza que capturara su lucha interna. Con un movimiento decidido, dio rienda suelta a sus emociones a través del óleo, dejando que su mano fluyera como un torrente incontenido.
Sin embargo, conforme avanzaban las horas, la incertidumbre se transformó. En lugar de temor, sentía una presión delgada y ardiente que presagiaba un cambio. Podía enfrentarse a la realidad de su relación y al mismo tiempo manifestar su autenticidad. El arte se convertía en el espejo de su alma, reflejando luces y sombras en un mismo lienzo. Con cada pincelada se fortalecía la comunicadora que llevaba dentro. La idea de que su voz podría ser escuchada a través de su trabajo la llenaba de energía. El testimonio que compartía con el mundo podría finalmente ser el catalizador de su transformación. Cuanto más se adentraba en el proceso, más firme se sentía en su decisión de presentarse ante su esposo, no solo como su pareja, sino como una artista que había enfrentado su propia oscuridad. Mientras la exposición se acercaba, Marisol se propuso investigar el fondo de sus emociones para encontrar claridad. Comenzó a escribir un diario donde desnudaba su alma. Allí plasmaba sus miedos, esperanzas y la esencia de sus experiencias. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, una identidad que no dependía de las expectativas ajenas, sino de su verdad interna. La noche de la exposición llegó, y con ella una mezcla de emoción y ansiedad. La sala, iluminada con luces cálidas, acogía a un grupo ecléctico de personas. Marisol, adornada en un vestido que resaltaba su presencia, estaba determinada a dejar su marca. Podía sentir la vibración en el aire, una energía que reafirmaba que estaba en el lugar correcto, justo donde debería estar. Mientras observaba cómo los asistentes se acercaban a sus obras, una voz familiar penetró la multitud. La mirada de su esposo la buscaba con intensidad. Marisol sintió que su pulso se aceleraba, pero esta vez no fue solo el miedo lo que la embargó. También había un profundo sentido de propósito. «Vamos a ver qué ha creado mi esposa», dijo él, acercándose. Su tono era una mezcla de inseguridad y anhelo, pero Marisol se sentía diferente. Lo que una vez la había apresado comenzaba a darle poder. Con el corazón palpitante, intentó extraer de su interior el coraje para enfrentar lo que vendría. «Es hora de que veas quién soy realmente», pensó, preparándose para esa revelación crucial que definiría no solo su futuro juntos, sino también el futuro que anhelaba construir por sí misma. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la pregunta de siempre: ¿permitiría que su historia fuese escrita por otro o se convertiría ella misma en la autora de su destino? El destello de luces sobre la multitud añadía una nueva dimensión a la atmósfera en la que Marisol se movía. Cada conversación, cada risita y cada aplauso se entrelazaba con su pulso, mientras su mente se debatía entre el pánico y la determinación. La mirada de su esposo la atravesaba como un rayo. Era un estruendo de antiguas emociones que parecían querer arrasarla, pero en lugar de sucumbir, decidió que ese momento también le pertenecía. Su atención se centró en el lienzo que ocuparía el centro de la sala. La obra que había absorbido su alma en las últimas semanas. Aquello que había empezado como un refugio, se transformó en un manifiesto de su autonomía. Colores y formas le susurraban secretivamente, prometiendo contar su historia sin palabras, el eco de su lucha gritando a través de cada trazo. Mientras se acercaba lentamente a su esposo, sintió la necesidad de poner en orden su mente. Aquel diálogo interno la ayudó a discernir lo que realmente deseaba, no solo ser vista como la esposa que él conocía, sino como la mujer que había encontrado su voz en medio del caos. La sensación de empoderamiento que brotaba desde lo más profundo de su ser la empujó a enfrentar su realidad, transformando cada vaso de incertidumbre en una oportunidad. «Hemos llegado al punto de no retorno», se dijo. Era una encrucijada, una prueba de su resurgir. Recordó los días de silencio brutal en su hogar, el sordo desgano que había colmado su vida hasta el arte y su pasión comenzaran a tomar el relevo. Ahora, al construir sus propios cimientos, se sintió invencible. El arte no solo era su trabajo, era el medio por el cual comunicaría su verdad, la forma en que daría voz a su historia. Avanzó con confianza hacia su esposo, y antes de pronunciar palabra, observó cómo un grupo de personas examinaba una de sus obras. Ellos estaban inmersos en los matices que había creado, y de repente sintió que no solo era su esposo quien debía entenderla, sino que el mundo también tenía derecho a conocer su lucha.
Esta es la verdadera Marisol, murmuró para sí misma, mientras experimentaba una oleada de energía. La presión de la exposición se convirtió en una chispa creativa que se expandía. Tomó una decisión. Se enfrentarían a la verdad, no solo a través de las palabras que pronunciaría más tarde, sino mediante el arte que hablaba por ella. Con cada instante que pasaba, la convicción de que debía ser auténtica creció. Marisol tomó en cuenta lo que había aprendido en este tiempo de introspección, que su valía no dependía de la validación externa, sino de su capacidad para enfrentar sus propios demonios. Los rostros de los asistentes quedaron atrás, y en ese trance, la única proyección que importaba era la suya. Mientras se preparaba para hablar con su esposo, el miedo comenzó a transformarse en una curiosidad inquietante. ¿Cómo reaccionaría él, una vez que entendiera la complejidad de sus vivencias, lo que realmente había anhelado y la distancia que se había creado entre ellos? Enfrentar ese diálogo sería como enfrentarse a su propio cuadro, un desafío cuyo desenlace estaba en sus manos. Marisol se acercó a su esposo, con la mirada firme y el corazón palpitante, sabiendo que esta era su oportunidad no solo de sanación, sino de reivindicación personal. Es momento de que descubras quién soy realmente, pensó mientras un nuevo horizonte se abría ante ella, pleno de posibilidades y desencuentros. Pero justo cuando iba a empezar a hablar, un comentario despectivo de un asistente la sacó de su ensueño. Es muy pretenciosa, musitó con desprecio. Marisol sintió cómo su piel se erizaba, y esas palabras resonaron en un rincón oscuro de su mente. ¿Podría mantener su fortaleza ante la crítica no solo de su esposo, sino de otros? Esa idea inmediatamente la hizo vacilar. La presión se acumulaba, y en ese instante, Marisol se dio cuenta de que las sombras de su pasado no estaban completamente apagadas. La lucha interna que había creído superada resurgió abruptamente, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de alzar su voz por encima del murmullo de la duda y la crítica? Marisol contuvo la respiración un instante, sintiendo cómo esa crítica resonaba en su interior como un eco mordaz. La mirada de su esposo, que antes le proporcionaba fuerza, ahora se tornó en una inquietante interrogante. La multitud a su alrededor parecía fusionarse en un solo murmullo, y el rostro de su esposo se desdibujaba en una bruma de emociones. ¿Era la valentía suficiente para sostenerlo todo? La incomodidad la golpeó. Era como si cada artista de la sala, con sus propias historias y luchas, la estuviera observando pasivamente, aguardando su decisión. ¿Se quedaría al margen o tomaría el control de su narra? Sus pensamientos comenzaron a confluir en ideas vertiginosas. Pensó en cómo muchos la veían como una artista emergente, pero para ella no solo se trataba de ser vista, anhelaba ser comprendida. Mientras se encontraba atrapada entre la expectativa del público y la mirada de su esposo, Marisol recordó sus viajes a las galerías del pasado y la forma en que había podido despojar su alma en cada cuadro. Así fue como decidió que el miedo no podría definirla más. La crítica venía desde un lugar desconocido. No podía dejar que unos pocos comentarios frustraran su propósito. De repente, una resolución se formó en su mente. Ya no permitiría que las opiniones ajenas la definieran. Inspirada por esa necesidad de autenticidad, decidió aprovechar el fragor de la escena. Hizo un movimiento deliberado hacia el lienzo, su creación, su historia, y comenzó a hablar. Todos tenemos una historia que contar, comenzó, su voz firme y resonante como el tambor de su corazón. Lo que ustedes ven aquí es más que solo pintura, es una representación de lucha, de sanación y de redescubrimiento. Es un viaje que comenzó en la oscuridad y que se dirige a la luz, tal como yo. Los murmullos disminuyeron y sentía la tensión palpable en el aire. Sus palabras no eran un simple rezo a la validación, sino un ruego por conexión genuina. Miró a su esposo y al hacerlo, una llama de determinación reemplazó su vacilación. Era el momento de revelar no solo su arte, sino también sus verdades como mujer y como pareja. Marisol vio cómo algunos rostros cambiaban. La duda iba cediendo lugar a la empatía, y el aplauso inicial de la sala se tornó en un susurro de admiración. Había logrado transformarse frente a su público. Estaba dando voz a su historia sin pedir disculpas por haber existido.
Sintió una oleada de energía que le atravesó el cuerpo. Era hora de confrontar eso que había permanecido enterrado en su mente, las emociones que su esposo nunca había mirado de frente. Mientras continuaba, anotó en su corazón que el triunfo personal iba más allá del establecimiento artístico. Se trataba de reclamar su espacio en la narrativa de su vida. En ese instante, Marisol sintió que el arte y la vida se entrelazaban. Pero, hacia el fondo de su alma, una inquietud persistía. Lo que haría después de esta revelación la descolocaba. ¿Sería la conexión emocional un puente o una muralla más en su relación? El murmullo de la sala se convirtió en un rugido de risas y conversaciones, pero dentro de ella, la incertidumbre palpitaba con fuerza. La angustia de la crítica había mutado en un desafío personal, pero la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Lo que debía enfrentar no solo era la mirada del público, sino la mirada de su esposo, un hombre que había compartido su vida y que ahora debía desafiar o aceptar su cambio. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Marisol comprendió que esta era la ocasión para revelarse por completo. Tal vez, para él, eso significara perder todo lo que conocía de ella. Pero, al mismo tiempo, también era la oportunidad de forjar un nuevo camino basado en la sinceridad y el entendimiento profundo. Todo dependía de cómo él reaccionara a esa nueva Marisol que había encontrado en su propia lucha. Con esa última reflexión, sus ojos se encontraron con los de su esposo y sus corazones latieron al unísono. Pero el verdadero miedo acechaba, pues no solo revelaría su interior, sino que también estaba a punto de destapar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estaría él preparado para escuchar la profundidad de su alma? ¿Serían capaces de aceptar la complejidad de la vida que se anteponía ante ellos? La sala parecía estallar en murmullo, y Marisol sabía que este era solo el inicio de una conversación mucho más profunda. Todo estaba en sus manos. Marisol tomó un aire profundo, disfrutando de la conexión que había florecido entre su arte y su audiencia, pero también sabía que su momento de verdad apenas comenzaba. La sala, aún vibrante con su discurso, se había tejido en una danza de emociones compartidas. Era como si los espectadores estuvieran conectados a ella, vaciando en sus miradas sus propias inseguridades, sus propias luchas. Aún así, la realidad de su situación personal no podía ser ignorada. Mientras la música de las conversaciones y risas se diluía lentamente, una voz interna, poderosa y decidida, comenzó a emerger en su mente. Marisol tenía que enfrentarse a su esposo, a la verdad que había mantenido encerrada demasiado tiempo. La incertidumbre respecto a cómo recibiría lo que estaba a punto de compartir la llenaba de una mezcla de temor y resolución. Había caminado en la sombra del dolor emocional durante años, y esto podría ser el instante decisivo que lo alterara todo. Ella recordó el momento en que notó los cambios sutiles en él, la distancia en sus abrazos y la frialdad de sus sonrisas. Su hogar, que antes resultaba un refugio cálido, había empezado a sentirse como una prisión inamovible. La idea de confrontar esa distancia, sin embargo, le provocaba un miedo visceral. Pero Mariana había llegado a comprender que la transformación personal exigía valentía, la de enfrentar sus vulnerabilidades y la de permitir que su verdad la liberara. Mientras sus ojos se mantenían fijos en los de su esposo, la presión en su pecho se intensificó. No podía ocultar más su dolor. Esta revelación no es solo sobre mí, pensó, es sobre nosotros, sobre lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser. La sala se vaciaba lentamente, pero Marisol se sentía cada vez más presente, más viva, consciente de la butaca vacía que habitualmente ocupaba su pareja, decidió que no podía seguir alejándose de lo que realmente necesitaba decir. Fue entonces cuando, recogiendo una profunda oleada de coraje, comenzó a avanzar hacia él. El movimiento era como un símbolo. Estaba cerrando la brecha que se había ido formando entre ellos. Es hora de abrir la puerta a lo que hemos guardado, dijo Marisol al fin, sintiendo que cada palabra era un ladrillo de una pared que empezaba a desmoronarse. Nuestra historia también está marcada por los silencios, por el miedo a no afrontar lo que duele. Con su voz resonante, la sala se tornó en un eco de sus pensamientos más íntimos. Los murmullos continuaban, pero ella ya no podía permitir que nada interrumpiera su verdad. ¿Te has dado cuenta de lo que hemos estado eludiendo?
preguntó, intentando conectar no solo con su esposo, sino también con la parte más profunda de su propia existencia. Al igual que mis obras, nuestra relación necesita ser examinada, necesita sanarse. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la sala se convirtió en un mundo apremiante solo para ellos. Todo lo que había externamente se desvaneció. En ese instante, compartieron no solo un espacio físico, sino un campo emocional crudo y palpable. Marisol podía casi sentir cómo su verdad comenzaba a cambiar el ambiente. El silencio antes del retumbar de una tormenta parecía apoderarse de la atmósfera. Tenía a su esposo frente a ella, con los ojos fijos en los suyos, como si cada uno estuviera buscando respuestas en el otro. La vulnerabilidad comenzó a crear un puente, y lo que había parecido separado, de repente comenzó a unirse. El momento era difícil, pero Marisol sabía que necesitaba dar ese paso para avanzar. Mientras su esposo procesaba sus palabras, un nuevo pensamiento la cruzó. Esta conversación no sería fácil, y esa incertidumbre podía llevarlos a una nueva fase de su relación. Ellos no solo estaban a punto de enfrentar lo que habían evitado, estaban a punto de comenzar un nuevo diálogo sobre la reconciliación y la comprensión. La sala ya se encontraba vacía, y el eco de las palabras de Marisol aún resonaba en sus corazones, marcando un hito irreemplazable. Era el principio de una transformación, tanto para ella como para su pareja. Pero en la profundidad de su ser, Marisol entendía que esto era solo la superficie de lo que estaba por venir. Las verdaderas revelaciones aún aguardaban ser exploradas. Como un golpe de realizaciones nuevas que la atravesaban, se preguntó, ¿estarían listos ambos para enfrentar las sombras que habían crecido entre ellos? ¿O se verían envueltos en un desenlace que ni ella misma podía prever? Marisol sintió el aire viciado entre ellos mientras su marido absorbía sus revelaciones, como si el silencio fuera otro actor en su drama. Cada instante parecía extenderse, como si el tiempo se hubiera detenido a la espera de una respuesta. Sin embargo, en ese vacío, la resistencia de su esposo era palpable, y cada fracción de segundo aumentaba la tensión que presionaba su pecho. ¿Por qué no hablaste antes? Su voz era baja, casi un susurro, pero había una carga detrás de sus palabras. Ella lo notó. Ese era un paso importante. El diálogo comenzaba a abrirse, pero también lo hacía la puerta a antiguos rencores e impotencias. Marisol se quedó en silencio, permitiendo que sus pensamientos fluyeran. A veces tememos tanto el dolor que preferimos el silencio a la verdad, se respondió internamente. Sentía que la honestidad colisionaba con décadas de sentimientos no expresados, y aquello era un hospital de heridas, no solo para ella, sino para él también. Lidiar con sus propias emociones era complicado. Había estado culpándose por no tener el coraje de hablar antes, aun cuando sabía profundamente que el miedo y la incertidumbre habían hecho su parte. Se encontró deseando que la conversación se prodigara en una solución pacífica. Todo lo que hemos dejado de lado no se encuentra ausente, está aquí, aguardando ser confrontado. Si realmente quieres salvar esto, hablemos de lo que hay entre nosotros, insistió él, y en su postura, Marisol vio algo nuevo, una disposición a explorar las raíces de su distancia. Era el primer paso hacia la posibilidad de reconstrucción. Aunque dudaba, pudo ver una chispa de comprensión en sus ojos, como si el conflicto y la vulnerabilidad pudieran sembrar el terreno para lo que podría venir. Te propongo que nos sentemos en un lugar tranquilo, donde podamos hablar sin prisa. Marisol articuló, comenzando a visualizar lo que serían esas conversaciones. En su mente, dibujó un espacio donde ambos pudieran mostrarse vulnerables, y esa idea empezó a sembrar en ella un deseo de cambio. Decidió que estaban a punto de iniciar una búsqueda de la verdad, donde ambos tendrían que ser honestos y dispuestos a desafiar sus miedos más profundos. Sin embargo, a pesar de la claridad que empezaba a encontrar en su propio ser, ella sabía que no solo se trataba de ellos dos. La realidad era que tenía que lidiar, también, con lo que su arte significaba ahora. La conexión que había sentida durante su discurso se había estremecido en ella y comenzaba a presionarla desde dentro. Esta lucha interna se estaba manifestando de maneras que apenas comenzaba a comprender. Justo cuando se sintió a punto de dar un paso adelante, su móvil vibró interrumpiendo el momento. Miró la pantalla, un mensaje de su galerista, y el corazón le dio un vuelco.
La oportunidad de exponer sus obras en una gran sala se encontraba a la vuelta de la esquina, y eso significaba escogerse a sí misma, profesional y personalmente. Este momento podría ser la antesala de un importante avance en su carrera, pero también implicaba definir su vida personal de maneras inesperadas, explorando terrenos que nunca había considerado. Mi exposición será el reflejo no solo de lo que soy como artista, sino también de lo que soy como mujer, reflexionó en voz alta, buscando un eco de esa idea en su esposo. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó él, todavía encadenado al momento que comenzaban a explorar. Marisol sintió la presión crecer. Su primera intención había sido hablar sobre ellos y sus sentimientos, pero ahora se enfrentaba a un diálogo donde convergían sus aspiraciones personales y su relación. La complejidad de su vida la sorprendía, revelando que tal vez necesitaba confrontar más que su vida doméstica. Tal vez su verdadero desafío sería equilibrar su alma artística con la vida que deseaba junto a él. El aire, que antes estaba cargado de tensión, parecía ahora vibrar con posibilidades. La decisión de ser valiente se había extendido más allá de lo que había planeado, y aunque no sabía a dónde la llevaría, estaba lista para encontrarlo. Y si, además de todo, esta es una oportunidad para unir nuestras vidas, en vez de seguirlas separando, le propuso, ya consciente de que su viaje apenas comenzaba, pero convencida de que debía arriesgarlo todo en este nuevo horizonte. Un nuevo reto estaba por llegar, y mientras sus corazones se entrelazaban, ella supo que su viaje no solo era personal. En realidad, se estaba preparando para confrontar la verdad que cambiaría el rumbo de su vida y su arte para siempre, pero también podía sentirlo, en la distancia, acechaba la sombra de lo que aún debía revelarse. ¿Sería este el momento de su verdadera transformación? Mientras las palabras de Marisol colgaban en el aire, un silencio tenso se apoderó del cuarto. Era un vacío que ambos sentían, lleno de posibilidades y de incertidumbres. La propuesta de unir sus destinos desencadenó un torrente de emociones dentro de ella. Así, la perspectiva de la exposición se convirtió en un símbolo, no solo de su carrera artística, sino de su reencuentro consigo misma y con su esposo. No puedo seguir sintiéndome culpable por ser quien soy, pensó Marisol, enfrentándose a ese rincón oscuro de su intelecto que antes había esquivado. Había establecido su identidad en torno a otros durante demasiado tiempo. Ahora debía reclamarla. Imaginar la exposición no solo la entusiasma, sino que la empodera. Era una nueva oportunidad de reivindicarse como artista, algo que le resultaba liberador, pero también aterrador. «Necesito tiempo para mí», murmuró, como si se tratara de una declaración crucial. «Un tiempo en el que pueda enfocarme en el proyecto sin distracciones». Él la miró y durante un segundo, el desconcierto en su expresión reveló una chispa de comprensión. «¿Y si esta exposición se convierte en un puente entre nosotros?», preguntó él, la búsqueda de su propia verdad retumbando en su voz. Marisol ahondó en sus sentimientos, atravesando la neblina del miedo que tantas veces la había paralizado. Había deseado toda su vida compaginar su pasión con su vida personal, pero nunca había sabido cómo hacerlo sin sacrificar una por la otra. Ahora, el desafío no solo radicaba en el arte que debía crear, sino también en el arte de la comunicación con su esposo. Cada conversación previa había estado marcada por malentendidos y silencios heridos. Esta vez no quería naufragar. La intención de ser honesta resonaba en su interior como el eco de una melodía olvidada que comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta de que no solo estaba allí para salvar su relación, sino también para resolverse a sí misma en el proceso. «Necesito explorar mi propia voz, necesito encontrar lo que me inspira realmente», afirmó con una confianza renovada. Su esposo asintió, su semblante ahora más suave, como si comenzara a ver una nueva imagen de Marisol. Veía por primera vez no solo a su esposa, sino al artista que anhelaba salir a la luz. Esa decisión de dedicarse tiempo y espacio para su arte impulsó un cambio en la conversación. Las palabras empezaron a fluir más libremente, cada frase cargada de promesas de un futuro redescubierto. Ella le reveló su visión de la exposición, cómo cada obra representaría un capítulo de su vida y una confrontación con la verdad.
Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos, y a medida que las horas avanzaban, Marisol no podía ignorar las preguntas que la atormentaban. ¿Estaría su esposo realmente listo para apoyarla en este viaje? ¿Podrían ambos atravesar la oscuridad de sus problemas para abrazar la luz de un futuro compartido? El sentido de urgencia pululaba en su pecho mientras visualizaba los días venideros. Sabía que la exposición no sería solo un evento, era un punto de inflexión. Un escenario donde se definirían tanto su arte como su matrimonio. Pero algo más acechaba en la distancia, una verdad que aún no se había revelado por completo. Marisol sintió como si un hilo invisible la uniera a su pasado. Esa conexión la impulsaba hacia adelante, pero también la llenaba de dudas. La verdadera transformación requeriría no solo crear, sino también desenmascarar respuestas a preguntas que había evitado durante demasiado tiempo. Y así, a medida que la noche se adentraba, Marisol miró a su esposo y con una determinación palpable se preguntó si este era el instante que daría pie a una ruptura de lo antiguo o a la convergencia de sus mundos. La elección estaba sobre la mesa y en su mente resonaba una certeza. El riesgo de no atreverse era mayor que el del intento. El eco de una verdad no descubierta comenzaba a susurrar en su mente. ¿Qué sucedería si al final, su búsqueda por la autenticidad también revelara secretos que cambiarían sus vidas para siempre? Marisol sintió un renovado sentido de claridad mientras se encontraba frente a su esposo, un instante que había soñado y temido al mismo tiempo. Había pasado por un largo camino de autoexploración, y sabía que su arte no era solo una expresión de su viaje personal, sino también una invitación a la vulnerabilidad en su relación. Había llegado el momento de abordar esa verdad que tanto había esperado, la que podía sellar su destino o abrir nuevas puertas hacia la reconciliación. En la exposición voy a mostrar no solo mis pinturas, sino también lo que me ha llevado a ser la mujer que soy hoy, comenzó, su voz sonando firme y decidida, pero con un trasfondo de emoción. He aprendido que mi historia está ligada no solo a mi arte, sino también a nuestras vivencias juntos, a lo que hemos superado y a lo que aún debemos sanar. Se detuvo un momento para observar cómo sus palabras tomaban forma en el aire. Sus ojos buscaban los de él, deseando ver el reflejo de su compromiso y comprensión. Todo el dolor que había soportado, las noches en las que había llorado en silencio, ahora estaban allí, cristalizados en su deseo de abrir un diálogo real. Su esposo, al escucharla, pareció cambiar. Su postura se suavizó, como si por fin comenzara a reconocer la lucha interna que Marisol había llevado durante tanto tiempo. Quiero que entiendas que no se trata solo de perdonarte, sino de perdonarme a mí misma por haber vivido en la sombra de tu traición. Tengo que ser honesta conmigo y contigo, continuó, el fervor creciendo dentro de ella. Marisol había aprendido a poner su voz en el centro, a priorizar su bienestar emocional y a empoderarse frente al desafío de reconectar con su esposo. La habitación, antes cargada de tensiones, comenzó a tornarse en un espacio fértil para la conversación. Él asintió lentamente, un gesto que estaba cargado de posibilidades. Sé que he fallado y que he causado un dolor profundo, pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a escuchar y aprender, respondió, aunque sus palabras cargaban una incertidumbre, pero eso era suficiente para Marisol. El deseo de trabajar en su relación estaba comenzando a florecer. Mientras hablaban, la conexión entre ellos se hacía más sólida. Era un vínculo que, aunque había sido desgastado por el tiempo, comenzaba a tejerse de nuevo. Durante esa noche, se prometieron hablar de todo lo que dejaban de lado, abrir las ventanas del corazón a las emociones que habían guardado. Para Marisol, la decisión de compartir su verdad era liberadora, y a medida que el diálogo avanzaba, empezó a sentir que su propia narrativa se reescribía por sí misma. Quiero crear un espacio donde ambos podamos ser quienes realmente somos, no solo en tu vida, sino también en la mía. Tu apoyo es vital para esta nueva etapa, afirmó ella, consciente de que lo que estaba haciendo no solo alteraría su camino como pareja, sino que también sería el puente hacia su autodescubrimiento como artista.
El aire frío de la noche trajo consigo una nueva esperanza. Las palabras de Marisol habían sembrado la semilla de la reconciliación, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió optimista respecto a su futuro. Juntos, habían decidido enfrentar el dolor y la incertidumbre. Marisol no solo se había fortalecido como artista, sino que también había recuperado su lugar en su propia vida. Días después, llegó el día de la exposición. Marisol se sintió inmensa al cruzar el umbral de la galería, donde sus obras se exhibían en todo su esplendor, cada una narrando su historia de superación, cada trazo un grito de su alma. Al mirarlas, comprendió que cada detalle era un reflejo de su camino, un testimonio de que había encontrado el poder dentro de sí misma para sanar. El apoyo de su esposo en el evento fue visible, no solo estaba presente, sino que la animaba a cada paso, su mirada impregnada de admiración y orgullo. Ese reconocimiento afianzó su confianza, ya que él comenzaba a entender el significado profundo de sus creaciones. Era un momento decisivo, no solo en su carrera, sino también en la reconstrucción de su relación. Esto es solo el comienzo, pensó Marisol mientras los asistentes admiraban sus obras, sus corazones actuando como un eco de sus luchas. Había llegado a un punto en el que la transformación era una realidad tangible. Había pasado de ser una mujer marcada por el dolor a ser una artista que celebraba su resiliencia. La exposición resultó ser un éxito. Al finalizar, rodeada de aplausos y elogios, Marisol sintió cómo un profundo orgullo invadía su ser. Por fin, había logrado demostrar que el verdadero arte nace del dolor y se transforma en belleza. Reconocía que había conquistado no solo el respeto de los demás, sino también el suyo propio. La transformación había sido radical. Era una mujer empoderada, no por su relación, sino por su valentía y su autenticidad. Con cada paso firme que daba hacia la salida, Marisol se dio cuenta de algo definitivo. Había alcanzado la resolución que tanto anhelaba. Ya no estaba dispuesta a dejar que otros dictaran las condiciones de su vida. Había encontrado su voz, no solo como artista, sino como mujer. Y ahora podía mirar hacia el futuro sin temor a perderse nuevamente. Marisol sabía que la vida seguía. Desafiando las expectativas ajenas y tambaleándose entre el miedo y la esperanza, su camino se presentaba claro. Iba a seguir contando su historia a través del arte, iba a continuar construyendo su propio destino, y aunque el pasado siempre estaría presente, ahora había adoptado nuevas conquistas. Era el momento de iluminar el futuro con los colores vibrantes que solo ella podía crear. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo, no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tocarán sus corazones. La transformación de Marisol es solo el comienzo.